Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Recordemos que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Toda la Escritura se interpreta así por sí misma. Primero en el versículo, luego por medio del contexto y tercero cómo fue utilizada en pasajes anteriores. Un 90% de las palabras de Dios se interpreta a sí misma justamente donde está escrita, en el versículo. También tenemos que recordar que tenemos que tratar las palabras según su uso bíblico, no su uso común. Ahora vamos a ver uno de los versículos más difíciles en la palabra de Dios. Utilizaremos las claves que hemos estado viendo en enseñanzas anteriores para tratar de descifrar este versículo. Recuerden que todas las palabras empleadas en este versículo se deben entender según su uso bíblico. También hay que considerar que las palabras que se emplean en un versículo tienen que mantener la idea o sentido con toda la escritura relacionada con ese tema en particular. No debe alejarse de la idea principal que contiene el contexto. Las palabras en un versículo de la Escritura no solo deben ensamblarse perfectamente con ese versículo, sino también deben estar de acuerdo con el contexto. Las palabras que veremos a continuación las dijo momentos antes de morir colgado en el madero nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27:46. Mateo 27:46. Estas palabras que veremos ahora fueron dichas por Jesús momentos antes de morir. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es un versículo que realmente trajo y trae discusiones entre los estudiosos bíblicos, porque hay muchas y variadas teorías de lo que realmente dice. El doctor Victor Paul Weber nos dejó en sus enseñanzas un estudio fantástico de este versículo, donde hace una conclusión maravillosa de lo que realmente dijo Jesús antes de morir. Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Primer cosa para ver: si toda la Biblia está en español, ¿por qué dejaron estas supuestas palabras griegas? Si toda la Biblia está en español, ¿por qué dejaron estas supuestas palabras griegas? La primera traducción de la Biblia fue en griego. ¿Estas palabras serán griegas entonces? ¿Por qué se dejaron las palabras Elí, Elí, lama sabactani en este versículo? ¿Cuál es la razón que dejaron las palabras Elí, Elí, lama sabactani en este versículo? Si toda la Biblia está en español, ¿por qué estas palabras están ahí? ¿Y qué significan estas palabras? ¿De qué idioma son estas palabras? ¿Son griegas? Este versículo de Escritura se interpreta a sí mismo en el versículo, ahí mismo donde está escrito. Entendemos cada palabra escrita en este versículo con excepción de estas palabras extrañas. Estas palabras no las entendemos. Igualmente contradice un sinfín de versículos en otras partes de la palabra de Dios. Eso nos debería llamar la atención. Por no entender este versículo se enseña que Dios desamparó a Jesús minutos antes de morir para que muriese solo. Porque estas palabras no se entendieron, se enseñó que Dios desamparó a Jesús antes de morir, en esos momentos antes de morir. Volvamos a la palabra y veamos lo que verdaderamente dice. Juan 16:32. Juan 16:32. Recuerden que la palabra de Dios no puede contradecirse. Ahora, Juan 16:32. He aquí, la hora viene. He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Jesús está hablando del tiempo de su crucifixión y muerte. Jesús le está hablando a sus discípulos y le está mostrando las cosas que vendrán. Jesús les está diciendo lo que iba a suceder en poco tiempo. Los está instruyendo de lo que pronto sucederá. Jesús dice, Juan 16:32, he aquí la hora viene, ya está llegando el momento y ha venido ya. Les dice: llegó la hora, muchachos, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Ustedes me dejarán solos, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Ya está, llegó la hora y ustedes serán esparcidos
y no estarán conmigo, y me dejarán solo, pero no voy a estar solo porque Dios está conmigo. Todo lo que está prediciendo acá Jesús luego sucedió. Cuando fue detenido para ser torturado, sus discípulos se esparcieron y lo dejaron solo. Cuando luego fue colgado y muerto en un madero, la primera parte de este versículo se cumplió, pero también se cumplió lo que dice a continuación. He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Esto se cumplió también. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Si esta parte del versículo no se cumplía, Jesús mintió cuando dijo esto, pero Él no mintió cuando predijo eso, porque esto también se cumplió. Su Padre nunca lo dejó solo. El Padre está con Él. El Padre nunca lo dejó solo en ningún momento. ¿Cómo lo desampararía en ese momento tan especial de la historia de la humanidad, cuando se estaba por cumplir la tarea que vino a cumplir? Sin embargo, Mateo 27:46 dice, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Juan 10:30. Si Jesús había predecido que Dios estaba con él, que el Padre estaba con él, ¿por qué aquel Mateo 27:46, momentos antes de morir, él declara esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras extrañas ahí, que no son en español, traen algo raro. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo se puede separar si uno somos? Entonces, ¿cómo puede decir Dios? ¿Cómo puede decir Dios mío, por qué me has desamparado? Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Recuerden que la palabra de Dios es perfecta y no puede contradecirse en ningún lado. Si hay una aparente contradicción, se debe a que no estamos entendiendo lo que estamos leyendo o a la traducción. Si Dios lo desamparó a Jesús cuando éste estaba en la cruz, dando su vida por todos los hombres, si eso fuera verdad, la Biblia tendría miles de contradicciones y no tiene sentido seguir estudiándola. ¿Para qué perder tiempo estudiando la palabra de Dios si encontramos tantas contradicciones? Pero como sabemos que la palabra de Dios es verdad y que no se contradice, seguiremos viendo este tema para aclararlo. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. ¿Cómo se lo puede separar? Ahora veremos un relato donde Jesús declara algo en el momento mismo que lo tomaron preso, en el momento mismo en que lo detienen los romanos. Mateo 26:53. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? En otras versiones de este versículo dice, y al instante, en ese preciso momento, me daría 12 legiones de ángeles. Eso sería 72.000 ángeles. Jesús tranquilamente podría haber evitado todo su sufrimiento con solo orar, y no lo hizo por amor a nosotros. Él siempre hacía la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando colgaba en el madero, Él estaba haciendo la voluntad del que le envió. Él estaba haciendo la voluntad de su Padre. Si Él siempre hacía la voluntad del Padre, debe haber estado haciendo la voluntad del Padre cuando estaba muriendo en la cruz. Él podría haberse librado de todo si hubiera querido, ya que Dios estaba con él. Sin embargo, en Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este versículo simplemente contradice a todos los demás. Veremos cuál es el problema. El doctor Wilber explica este pasaje maravillosamente en uno de sus estudios. En primer lugar, las palabras de este versículo no son griegas, sino que son palabras arameas. Jesús hablaba arameo. Arameo era el idioma común en todo el oriente en esos días. Jesús no hablaba griego, él hablaba arameo. Esas palabras las dejaron ahí porque los traductores no supieron qué hacer con ellas. Las palabras Elí significa Dios mío. Las palabras Elí significa Dios mío. Ahora, lama, no hay ninguna palabra
que sea traducida por qué. Una traducción más adecuada sería para este propósito o por esta razón. Ahora, sabactani, veremos un uso de un derivado de la palabra sabactani en Romanos 11:4. Romanos 11:4. Pero que le dice la divina respuesta: me he reservado, Sabac, me he reservado 7.000 hombres, me he reservado. La palabra reservado es la palabra Sabac, que significa reservar, guardar. Mateo 27:46, cerca de la hora novena, como más o menos a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como a las 3 de la tarde, después de haber padecido todo lo que tuvo que padecer para redimir al hombre, después de soportar el terrible castigo por el que pasó, por amor, porque Él amaba a Dios y tanto nos amó a nosotros y a la humanidad toda, que fue obediente hasta la muerte. Estaba llegando el momento cúlmine, estaba llegando el momento que tanto esperó Dios desde la caída de Adán. Llegaba la hora de lograr el objetivo. Él colgaba en el madero por el pecado del hombre, no el suyo. Él nunca pecó, tomó el pecado sobre sí. Él fue hecho pecado para que nosotros hoy fuéramos hechos justicia de Dios. Había llegado la hora. Está a punto de cumplir el motivo por el cual vino al mundo. De ninguna manera Dios lo había abandonado. Este fue un momento de victoria. Para esto fui destinado, para esto fue reservado. Dios mío, para este propósito fui reservado. Él colgaba en el madero porque nos amó, y tanto nos amó que entregó su vida en el madero. Dios no lo desamparó. Su grito fue un grito de victoria. Lo logré. Dios mío, lo hice. Redimí al hombre. Llegué al objetivo, cumplí el propósito para lo que fui reservado. ¿Dónde creen que estaba el Padre cuando Cristo estaba muriendo en la cruz? Con Él estaba, ahí, en el mismo lugar, a su lado, sabiendo que Jesús estaba logrando lo que cambiaría la historia de la humanidad. Jesús hizo su trabajo y sabía que Dios no lo desamparaba nunca, y que lo levantaría el tercer día de entre los muertos. Ahora sí pueden entender este versículo claramente. Dios los bendiga.